Buen día, Melina. Un gran alegría de que nos encontremos hoy para conversar en el Hola marco de Inés, un tema interesante. buen día Inés, un gusto. En esta propuesta de Sabio, quisimos tener este espacio con vos. Ella es Melina Bonito, es mamá, esposa y fonoaudióloga y muchas cosas más. Es una persona inquieta que tiene mucha también capacidad de manualidades, de conectarse con lo artístico, ¿verdad? Te he visto hacer eh, Sí, expresiones interesantes, sí. Contanos qué más de lo que yo dije te gusta curiosear, interesarte. bueno, es un poquito lo que vos contaste. En la actualidad, bueno, estoy relacionado con las manualidades, estoy llevando adelante un proyecto de juegos de madera, que lo pude Ah, ir asociando con mi profesión. ah, Bueno, bueno, me dedico a acompañar a niños y a familias en el ámbito de la fonoaudiología. Y bueno, un poquito en la trayectoria siempre fue ir acompañando la profesión con otros aprendizajes, otras miradas, y bueno, fui como estudiando, investigando y vivenciando eh, otras herramientas, entre ellas Sabio. eso, que después vamos a contar un poquito qué es o para qué nos sirve. Qué Ujú, lindo esto de acompañar. Muchas veces, bueno, en la fonoaudiología el enfoque está en los niños con sus dificultades, pero ujú, vos siempre viste que es una pata fundamental los padres, o generalmente la madre, que es la que lleva, trae, que está ujú, detrás, ¿verdad? Así que, ujú, bueno, un poco ese era el acento que queríamos tener en esta charla, en el sentido de todo el desafío que es para una mamá acompañar a los hijos siempre, en todas sus etapas. ujú, Eh, si son sanitos, lo mismo, y si tienen alguna dificultad, mucho más el ujú, desafío, la exigencia para nosotros como mamá. Y en eso, un puntito que nosotros quisiéramos ponerle relevancia es el no perdernos a nosotras mismas, ¿verdad? Porque después ahora vos me contás qué es lo que vos observaste, pero generalmente esto es un común denominador, que una vez que llega el parto y toda esa etapa brava del primer año de edad de los bebés que nos demandan tanto las 24 horas, muchas veces sin un descanso continuo de más de 2 horitas. Y no es solo eso, después sigue y sigue todo el acompañamiento a los hijos. Y si estamos desprevenidas, viene un agotamiento para nosotras como mamá, como mujer, que nos empieza a afectar en todos los órdenes, en todos los vínculos nuestros, ¿verdad? Y se ujú. empieza a hacer una carga pesada. Así que un poco ese era el enfoque que queríamos dar, de cómo tener algún apoyo o tener algunas claves para ayudarnos a nosotras mismas en esta tarea de mamá. Así que quería consultarte para vos, ¿cómo fue, por ejemplo, la primera etapa con el bebé tuyo, tu hijo? Si lo sentiste así exigente o no, ¿cómo pasaste esa etapa? Bueno, sí, fue una etapa, sobre todo el primer año, eh, Sí, muy intenso. muy eh, intenso. Intenso en esto que vos contabas, ¿no? Que uno se siente muy demandada, eh, con mucho cansancio, todo es nuevo, Todo es eh, nuevo, ¿verdad? y además nos despiertan un montón de programas y de emociones fuertes. Bueno, si tendría que elegir una palabra, creo que es intensidad. Sí, Eh, de verdad. y el gran desafío.
el gran desafío siempre es no perderse en eso y poder volver de a poquito a una, ¿no? Eh, Eso. la experiencia fue esa, como en las primeras etapas, creo que la mayoría vivenciamos eso, de mucha intensidad, cansancio físico, emocional, y a su vez las emociones más hermosas, ¿no? Que Es podemos verdad. vivenciar, como esas Sí, dos polaridades. eso, Y, exacto. y bueno, y el gran desafío siempre con mucha conciencia de buscar ese equilibrio y de volver a una, más allá de las diferentes etapas y circunstancias que vamos transitando, porque si bien las más intensas son las primeras, todas las etapas tienen sus cualidades y sus cuestiones, y cada familia, cada niño, cada mamá va transitando su propia experiencia, vivencias y lo que tocan, ¿no? Y siempre el desafío es como ir hacia una y volver hacia esos espacios o esos momentos que nos vuelvan a reconectar, y tomar fuerza ahí para poder seguir acompañando. Y eso es como un constante. eh, Constante, exacto. Claro, mm, ahí algunas cositas re clave que vos dijiste. Una, la tensión de esas polaridades, de vivir la inmensa felicidad, ujú, las sorpresas que nos da un bebé con toda su frescura, la novedad, la alegría. Y por otro lado, la exigencia enorme, ¿no? mm, Es como tener en cuenta que la vida siempre va jugando entre fuerzas opuestas, ¿no? Así ujú, que el sí, gran arte será encontrar los equilibrios entre las dos fuerzas que hacen a lo sabroso y lo entusiasmante de la vida. Y después, esto que vos decís, ir siempre buscando cómo volver a nosotras mismas, esa creo que es ujú, una clave, que en este tiempo ya lo tenemos bastante presente las mujeres, y que en generaciones anteriores eso casi estaba muy desaparecido, ¿no? Casi como que el ujú, paradigma para la mujer era la entrega al hijo, a la familia, y no ujú, había esa noción de que primero tenía que estar la mujer consciente de dónde estaban sus recursos, de cómo tomar fuerza, de cómo ella estar en algún espacio nutrida para ahí salir a darse. ujú, Y eso es algo que sí tenemos un cambio importante en eso. No sé si vos lo ves en el sentido sí, de que conocernos es una clave, sí, saber cuáles son nuestras necesidades, cuáles son los ciclos, estos que tenemos tan marcados cada mes y por etapas, que ujú, tenemos mucho movimiento en el mes que influye lo hormonal, lo psíquico, lo emocional. ujú, Entonces, tener mucha noción de eso. Y ahora hay como varias ofertas para conocernos, ¿no? No sé si vos ujú. incursionaste en algo, cómo ves esa parte de Sí, las... Sí, en lo personal, esto último que describís, Inés, fue como el gran aprendizaje, porque uno de los programas que como mamá se me activaron justamente era esa mirada a la mamá, o la función materna que solo estaba a disposición de la casa y de los hijos y de la familia. Entonces, para mí fue todo un aprendizaje poder ver, eh, que bueno, que se despertaban esos programas, esos patrones, y cómo hacer ese movimiento nuevo. Creo que a muchas generaciones nos pasa de estar en esa situación de estar inmersos en una información del sistema como de antes y querer dar ese pasito hacia lo nuevo. Eh, Ese punto en especial es todavía y fue en las primeras etapas y lo sigue siendo mi gran aprendizaje, ¿no? Y creo que lo compartimos con un montón de mamás, según las sí, generaciones y las edades, tal vez. Eh, y creo sí, que eh, estar atentas a lo que vamos sintiendo, lo que nos va pasando y muchas veces de lo que vamos viviendo, cómo
posibilidades de cambio, creo que es como el primer pasito. Que Ay, eso que me está sí, pasando, que estoy sintiendo, que tal vez siento que no puedo o no encuentro la salida, poder verlo es como el primer pasito hacia ese cambio. Y después ir buscando herramientas, personas, terapeutas o recursos que nos puedan ir acompañando en eso que deseamos modificar o trascender. Pero bueno, es importante ese primer pasito y no quedarnos en la sensación anterior, eh, es y verlo como posibilidad, ¿no? De cambio, de evolución, de aportar a, bueno, a ese sistema de mujeres que nos han acompañado algo diferente. Es verdad, claro, justo, sí. Esto que decís tan importante, que por más que estemos en este siglo, con muchos cambios de paradigmas, con mucho movimiento sobre la conciencia de la mujer, cuando estamos en el rol de la maternidad, indefectiblemente llegan, como vos dijiste, los patrones que Ujú, tenemos aprendidos muy inconscientemente de muchas generaciones anteriores, ¿verdad? ujú, Con sí, su forma de maternar. Y eso ujú, todavía nos impregna y nos traspasa, y ujú, poco lo que vos dejabas ver es que hoy muchas veces el sentirnos que eso sale tan fuerte, tan espontáneamente, nos genera conflicto, culpa, de que ujú, si no lo voy a hacer así, lo quiero hacer diferente, estaría mal. El peso de la culpa todavía sí, en muchos momentos es fuerte porque uno siente que traiciona una forma de ser mamá. Y es como vos decías, si uno detecta eso, la clave es ponerlo al frente, no guardárselo, dejarlo como algo más que nos empieza a aplastar, sino reconocerlo. Acá me parece que es importante charlarlo con otras mujeres en muchos espacios que ahora se ujú, ofrecen para ujú, poder tomar fuerza y claridad, ¿verdad? Siempre tenemos a mano el esclarecer, como vos decías, tenerlo en cuenta, tomar conciencia de eso es el primer paso fundamental que ya empieza a abrir caminos. ujú, Esto que vos decías es fundamental. Vamos a ver qué herramienta tenemos para esto de los patrones que nos pesan mucho, nos determinan mucho y nosotros estamos viendo que ahora hay formas más equilibradas de sedarnos sin perdernos. Eso es la clave, como vos ujú, decías, ¿no? De poder sí, volver a nosotros, encontrar la fuerza, el poder interno que siempre está. sabes que Y la otra parte que me gustaría preguntarte antes de desarrollar otra cosa es si vos te viste también en ese conflicto entre ser mamá, cuidar la familia y ejercer la profesión, desplegar esa parte. sí. Sí, ese fue otro gran desafío de esto que hablábamos antes, ¿no? Eh, Cómo, por un lado, se activaban patrones de cómo ser, cómo maternar, y por otro lado, siempre el deseo de continuar como mi camino, lo que yo sentía y había elegido, y cómo fusionar esas dos áreas, ¿no? Entonces, bueno, tuve que empezar a trabajar en, en las dos áreas de, bueno, por un lado, cómo elegía eh, y qué herramientas buscabas para dar un pasito nuevo hacia esta forma de maternar y a su vez sostener la profesión, las cosas que me hacían sentir conectada conmigo o lo que deseaba hacer con mi vida, ¿no? Y ofrecer y bueno, y a qué dedicarme. Em, Así que bueno, eso fue como un gran desafío. Lo que pude hacer en los primeros momentos es nunca dejar de trabajar. Yo sabía Ah, que como lo que primero se me ocurrió es siempre sostener la actividad, por lo menos poquito, pero qué yo sentía que si desconectaba bien. con mi Claro, trabajo, después me iba a costar un montón retomar. Entonces el primer recurso que se me ocurrió fue, bueno,
a pedir ayuda en los primeros tiempos para Ajá. retomar el espacio laboral de a poquito, en los momentos que podía, y ¿Cuál fue esa después, ayuda que buscaste, Meli? y en realidad la ayuda la pedía la familia, tanto a Eso, su papá como a los abuelos. Ellos siempre, eso, eh, y claro. los tíos, De como las que dos la partes, familia, quieres decir, de la sí, paterna y y la de uno, sí, sí. sí, sí, Genial, sí. como que en ese Sí. momento, nada, tuve como la suerte de poder estar acompañada por ellos y me ayudaron a cuidarlo mientras yo no estaba en casa. Eh, Eso, creo que es importante destacarlo, porque vos sabés que Ujú, yo he visto que a veces hay como tendencias que, bueno, por historias que uno carga, que hay ujú, mujeres que les cuesta integrar la ayuda de la parte masculina, del varón, del papá, ujú, que hay ujú, cierto prejuicio de que solamente yo y mi mamá vamos a poder entender al bebé y que de la familia de la pareja no. Entonces, ujú, pero al final es algo que nos termina pesando a nosotros. Entonces, es lindo eso de estar abiertos a integrar toda la ayuda que pueda, que esté disponible de las dos sí, partes o incluso a lo mejor sea de otro círculo de amigas que tenga disponibilidad, pero es sí, clave para sostenernos en la etapa que la demanda del bebé es muy grande, ¿verdad? sí, sí, Y para bueno, mí lo otro fue, lindo que vos dijiste es, esto vale para cuando uno tiene los trabajos independientes, cuando uno está en relación de dependencia, que ya tiene su trabajo con pautas fijadas de horario, de licencias, mm, cambia, ¿verdad? Poco porque eso ya está totalmente. establecido, entonces uno adapta todo lo de su ritmo para seguir trabajando. Que a veces eso Ujú, ayuda mucho, aunque a uno le ujú, cueste dejar al bebé sí, hacia los 3 meses o si prolonga un poquito la licencia, pero después que uno hace ese desapego que parece tan difícil, tan imposible, después resulta que también beneficia al cambio de aires. En cambio, cuando sí, depende de uno totalmente la decisión, se hace más difícil tomar. Entonces ahí vale lo que vos decís, que cada una busque cómo hace ese intermedio, pero tratar de hacerle el espacio también a esa parte de más de salir al mundo, que puede ser la profesión, un trabajo, un oficio y cualquier actividad que uno tenga fuera de estar en la casa con la familia, ¿verdad? sí, para mí esa instancia fue clave. Cuando Ajá, volví a retomar mis espacios y mis actividades, es como que sentía que volvía con más energía o como con la energía eh, renovada a, eh, a mi casa. Y creo claro, que sí, una de las cosas como más difíciles que se plantean cuando trabajamos independientes y la decisión siempre es 100%, bueno, es decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué tiempo? Eh, Nada, las decisiones en ese momento pasan por uno y ese momento también es especial. Entonces a veces, bueno, juega un poquito en contra de eso que no tengamos pautado, viste, todo tiene sus pros y sus contras, sus pros y sus pero, contras, claro, exactamente. bueno, es la vivencia como de cada uno, lo que cada una tiene Sí, sí, que sí. trascender. Lo otro que me parecía, o sea, que una clave es pedir ayuda, que no Sí. siempre sale fácil y a veces nos cuesta Ujú, mucho, pero es algo para tenerlo bien presente. ujú, Lo otro es tomar ese coraje de soltar un poquito al bebé e ir hacia una actividad, un espacio propio, que eso nos vuelve ujú, a revitalizar. ujú, Y otra cosa importante que me parecía es, bueno, aparte de buscar este equilibrio, siempre buscar conocerse a uno, dónde están sus ujú, recursos y sus límites también, ¿no? Reconocer ujú, los propios límites, porque dentro de las mujeres tenemos muchas modalidades de expresión de lo femenino, de la mujer y de la maternidad. Entonces, en eso de la comparación a veces con un modelo o con lo que uno ha vivido, o con amigas que uno tiene, hay que tener mucho cuidado
de respetarse a uno con las propias modalidades. Es lo original de uno. Entonces, a algunas nos sale más fácil salir afuera y estar más en contacto con actividades externas que estar más con lo cotidiano, con lo doméstico, y otras al revés. Otras Claro. disfrutan más de estar en su casa con los tiempos tranquilos que salir a una demanda externa. Ujú. Y después hay muchas variedades entre medio. Entonces, no juzgarse, no creer que lo de uno es un defecto en relación al otro, eso es muy importante, Sí, sino que a partir de entender dónde yo tengo más potencialidad, desplegarlo, desarrollarlo y ir buscando mi propia forma. sí, Y esa es no la... dejarse llevar tanto por el juicio o Ujú. la opinión de afuera, de cualquiera, de una persona o de lo que está en el colectivo, que predomina mucho, de opiniones, ¿no? Porque eso también nos Ujú. aplasta un poquito. No sé cómo lo ves Sí, vos. sí. Sí, mientras te escuchaba se me venía esta palabra, ¿no? Cuánta a veces autoexigencia que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Y que esa Eso, autoexigencia en realidad surge por desconocer esto que vos estás desarrollando, ¿no? ¿Cuál es mi forma? ¿Cuál es mi propia forma? Y siempre como que pensamos que tenemos que hacerlo diferente o mejor o que lo estamos haciendo mal y tal sí, vez con volver a una y ver, bueno, qué es lo que me sale ahora en esta etapa, es como ahí está como el secretito y desplegar ahí, ¿no? Eso es un gran desafío, trabajar las autoexigencias y esto que nos salga todo bien y que todo esté perfecto eso, y que todo sea lindo y que, sí, bueno, eso, y que todo sí, esté bien, porque en las diferentes situaciones o momentos que tenemos un montón, como sí, mamás, parejas, bueno, si no se siente mucha frustración cuando las exigencias son exacto, muy altas. Y bueno, esa es una vivencia que también eh, tuve, tengo a veces y tengo que estar muy atenta para también volver a, bueno, ahí a eje, ¿no? Y que eso no juegue tanto en contra. Pero creo que la clave siempre es como volver a una. Eh, Nada, qué necesito, cómo soy, qué puedo hacer, y que es diferente tal vez a las ideas que tenemos de los demás o de lo eso, externo, lo que muestra el afuera o exacto, el exacto. mismo. Ujú, Sí, porque a mí me ha tocado ver así en mi actividad profesional, por ejemplo, chicas que eligen dedicarse más a sus hijos, por lo menos en los primeros añitos, ¿no? Que ujú, necesitan más como de la presencia física de la mamá. Después, ujú, un poquito ya se va repartiendo con los distintos ámbitos que los chicos despliegan. claro, Y bueno, y priorizan eso y, por ejemplo, tienen un grupo de amigas que son súper profesionales, exitosas o en ujú, lo que fuera, y lo viven claro, con culpa o como con descalificación a la opción que hicieron, ¿no? ujú, Y ujú, eso deja, aparte, un sabor amargo, a veces mina un poco la energía de la mujer para lo que decidió. Entonces, siempre es lindo hacerlo desde el valorizar mucho la elección de uno porque responde a mi necesidad, a mi anhelo y como vos decís, que siempre sea desde mí, desde lo que me conozco, teniendo esa conciencia fuerte y salir a dar desde ahí y no ujú, por alguna presión de afuera, que a veces es fuerte. O a sí, veces hay patrones familiares que nos piden determinada postura. Y es bien fuerte y es difícil salirse del patrón familiar muchas veces. sí, sí, Pero bueno, ahí la fuerza siempre está. Cuando uno lo quiere tomar y quiere trabajarlo, elaborarlo, siempre en uno mismo, ¿verdad? Encuentra los caminos, los recursos y hay muchos instrumentos ahora
resolver esos patrones fuertes. Yo creo que, bueno, vos y yo compartimos el haber aprendido el sistema sabio, que es Ujú, armonizar. Entonces, esa es una gran herramienta que todos podemos acceder, aunque no sepamos el sistema, sino que podemos pedir una sesión de armonización. Y es para resolver casualmente lo que llamamos patrones, esas fuerzas inconscientes que nos determinan a actuar de determinada forma y que a veces resulta muy difícil salirse de ese lugar. Por más ujú. que uno esté sintiendo que podría hacerlo de otra forma, cae en lo mismo o repite, cuando uno se ve repitiendo cosas de la mamá o del papá que no le gustaban. Uno muchas veces dijo, yo esto nunca voy a hacer como hizo mi mamá conmigo. Y después andando con los hijos se encuentra hablando igual, o gritando igual, o diciendo Haciendo las las cosas mismas repetidas. cosas. Sí, 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 Y uno sí. se pone así, ¡ay, qué horror!, ¿no? Bueno, esas cosas Sí, que son tan automáticas y que en uno, por supuesto, se forjaron inconscientemente mucho, porque es la vivencia de nuestra niñez. ujú, Si a nosotros nos parece que eso puede ser mejorado y lo queremos hacer distinto, tenemos un recurso de ir a resolver eso, el patrón inconsciente. La sí, armonización es sí, un medio y después hay muchos. sí, sí. Decía que es de gran utilidad la armonización, por lo menos a mí me acompañó un montón. Y lo que me parecía súper interesante, porque muchas veces no tenemos la información o no accedemos a la información, Ah, esto que me está pasando, ¿por qué? Y cuando armonizamos, vemos que es un programa o está relacionado con alguna vivencia, y darnos cuenta de eso también es un aporte. Y está bueno el proceso, conocer. eh, y armonizarlo, sí, sí, es una de las claro. herramientas que nos puede acompañar muy bien. Y otro caminito que nos ayuda a Ujú, conocernos, qué es lo que nos está pasando. Y ujú, también armonizar significa que se ordena esa información, nuestro inconsciente, y ahí quedamos liberados de responder siempre así automáticamente. Eso sería para los que ujú, no conocen y que siempre bien, tienen la opción de acercarse a nuestros videitos e informarse. Y te ujú. quería preguntar, Meli, sobre esta actividad tuya de que implementaste a raíz de tu profesión de los juguetitos de madera. ¿Eso cómo lo Sí, ubicas en tu, que es otra área tuya, que me parece muy interesante? sí, empecé ya hace 2 años. En realidad, desde que estaba estudiando tenía el proyecto de hacer material didáctico. Lo hice en esa época, apenas me estaba recibiendo y después no pude continuarlo. Y fue como un proyecto que siempre quise como terminar y concluir. Me había quedado pendiente porque, bueno, me gusta mucho pintar. Ajá, eh, me, bueno, me conecto mucho con esa parte, pero a su vez eh, siempre estuve como interesada que el juego sea la herramienta como de conexión tanto en el espacio terapéutico como en las familias. Eh, ajá, entonces retomar un poco esos momentos de juego compartido para mí son re importantes, sobre todo cuando tenemos que acompañar algunos desafíos en el desarrollo o en la comunicación. Eh, Así que desde ahí surge este proyecto de hacer material. Ahora estoy haciendo juegos de madera y hace un tiempito a cada juego de madera también le asocio actividades que uno puede imprimir y hacer en casa, crear en casa. La idea es mira, crear juegos de mesa que acompañen las distintas etapas o distintos desafíos que tenemos que ir eh, transitando, pero siempre como con la intención de que vuelva a surgir esos momentitos pequeñitos de presencia que se da a través del juego compartido entre un ah, adulto y un niño. Ahí hay un montón de cosas lindas que se ponen en juego y que acompañan los procesos. Entonces, a partir qué de ahí valioso surge este esto, Meli, qué emprendimiento. valioso. El momento de juego, sí, qué Ujú, importante rescatar eso en un tiempo donde todo pasa muy veloz y donde tiende a polarizar
las pantallas, ¿no? Y esto es como un balance para eso, qué lindo. Y Es un poquito que, surge, claro, porque surge de observar, bueno, en el consultorio que se perdió ese momento de juego y que está ajá, reemplazado por las pantallas y que, bueno, cada vez viene más fuerte el tiempo de pantalla y todo lo que eso implica o a veces pasa, ¿no? Entonces, es un poquito la idea proponer pequeñas cositas o que lleve poquito tiempo, pero que haya como conexión verdadera en ese momento. Eh, qué bueno, qué... La verdad que esta es una perlita re importante en esta charla, sí. Y a Ujú. raíz de eso, Meli, vos tratás así con niños que tienen dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje o algunos aspectos de desarrollo. Eh, ¿Qué observaste ahí de lo que le sucede a la mamá cuando tiene que acompañar a un niño así con más dificultades? Bueno, Como cuáles son los principales inconvenientes y si vos viste recursos para eso. sí, bueno, siempre observo es un poquito lo que charlamos antes, emociones de culpa, de miedo, de exigencias. Muchas veces eh, esta forma como actual de vida también se observa mucho, todo muy rápido, sin poquito tiempo. La organización familiar a veces es todo como un desafío, Sí. las horas de trabajo, las horas que compartimos, bueno, eso se pone siempre mucho en juego. Un poquito mi abordaje y lo que propongo en las sesiones es esto que se trae como desafío, como dificultad, poder transformarlo con el tiempo como posibilidad de cambio y posibilidad de toma de conciencia, de hacer pequeños cambios para acompañar de la mejor manera posible a ese niño o esa niña. Eh, no, o sea, no solamente se hace foco en lo que se expresa como síntoma, que puede ser del lenguaje, sino de ir viendo todas estas emociones o rutinas o formas de organización, a ver qué material con qué material se dispone para poder ir ordenando también eh, lo, lo sistémico, lo que rodea esa situación, para que eso impacte también en esto que estamos trabajando. Eso me parece re importante. Y acompañar mucho a las mamás y a las familias, eh, haciendo como equipo, ofreciendo lo que uno puede ofrecer, aprendiendo juntas también, y sobre todo en esta sensación de que no estamos solas ante dificultades. Siempre hay muchas personas que nos pueden acompañar y bueno, en mi rol de fonoaudióloga soy una de ellas, de que me ofrezco como acompañar este proceso. Eh, Después aparecen en muchos casos otras personas, los docentes, los familiares. Es como empezar a ver que podemos estar acompañadas en distintos momentos e instancias, y que eso que está manifestándose puede ser una posibilidad de cambio, una posibilidad de toma de conciencia, una posibilidad de ver las cosas desde otro lugar también. Así que bueno, eso es lo que un poquito se pone en juego Fantástico, en este sí. espacio de fono. Qué Ujú, valioso esto que aportás, Meli, porque a veces se ven las dos opciones, ¿no? Bueno, en la primera instancia, como vos decís, estas emociones tan fuertes de culpa, siempre hacerse, la madre ujú, generalmente se empieza a buscar qué ha hecho para que pase eso con el niño. ujú, Entonces, esas emociones de culpa, miedo y sobreexigencia nunca ayudan. ujú, Son, cuando uno se ve envuelta en esas emociones fuertes, tendría que ser un llamadito de atención y para buscar cómo resolver eso, cómo salir de ese lugar, porque eso quita mucha energía, quita la creatividad para resolverlo, nos polariza la mirada hacia un lugar bastante de inacción, digamos.
Ujú. Eh, y también, bueno, una vez que eso es importante tenerlo en cuenta y siempre buscar ayuda para resolver eso. Y después esto, de que tener en cuenta lo sistémico, ¿no? Eso es tan importante, que siempre no es un niño el que tiene el problema como si fuera solo, aislado, sino que el niño expresa algo de todo un sistema familiar que abarca a otras generaciones anteriores a la de los papás, ¿verdad? Sí. Entonces, como vos decís, tomarlo como una posibilidad para generar un cambio, tomar conciencia de alguna cosita que es necesario que veamos, que descubramos como familia, porque Ujú. tomarse un poquito el trabajo de hacer eso, de verlo como una posibilidad de cambio, tomar conciencia de que es un mensaje para nosotros como familia, después genera mucha riqueza, después hay mayor como que se sanan mucho los vínculos familiares, que a veces no nos Ujú. damos cuenta y están muy lesionados, ¿no? Tenemos como mucha distorsión en la forma de relacionarnos entre padre e hijos y todo lo demás. Ujú. Así que qué lindo ese aporte tuyo para poder ver todo lo sistémico y después otra vez esta polaridad. entre Yo veo que a veces se tiende a dejar al niño en manos de cinco profesionales que van ayudando con lo que tiene y la mamá sigue corriendo por otro lado con sus actividades y sus exigencias, ¿no? Eso sería otra forma a la que vos planteás, que la mamá se sienta apoyada, acompañada con distintos aportes terapéuticos de profesionales, pero también estar ella asumiendo una labor en sí misma, ¿no? En eso, y no dejar de estar presente, no como una carga, sino viéndolo como eso que vos decís tan importante, una posibilidad de transformar, de que Ujú. eso que es una dificultad se vuelva una riqueza para toda la familia y para uno mismo como mamá. Eso Sí. está muy importante. Y bueno, otra vez un juego de balance, ¿no? Sí. Las polaridades generalmente nos atraen una u otra, entonces el gran desafío es Inclusive, encontrar los equilibrios. sí, en esto último que vos decías, Inés, es un gran desafío, porque hay como una idea eh, de eh, el espacio terapéutico como algo externo que se resuelve en cosas, y Ajá, yo como mamá sigo como en otras cosas, ¿no? Esta parte de esta cuestión de poder ser parte de ese espacio, de ser parte activa, y de involucrarme y realmente tomar ahí la información, es un gran aprendizaje. Es, exacto, sí. a veces está muy presente esa polaridad de muchos espacios terapéuticos donde se resuelven cosas, y uno sigue en otras cuestiones, ¿no? Como mamá. Y, y poder mirarlo e integrarlo es uno de los desafíos o aprendizajes. Bueno, también es a lo que se propone desde los espacios y que uno va cultivando y trabajando con las familias, ¿no? Pero hay como una mirada polar hacia que sea otro espacio externo, algo más, una actividad más dentro de la familia, y un Eh, poco esto se desconecta con esta posibilidad de tomarlo como aprendizaje y cambio familiar, digamos, o proceso. eh, Es lo más rico, digamos. lo Así más que rico, claro. ahí es un desafío para ir trabajándolo. Ay, sí, gracias, Meli. Es una forma muy linda como lo expresás y lo sintetizás. Creo que acá podemos ir cerrando este espacio de encuentro y que salieron muchas perlitas para tomar, ¿no? Todo es aprendizaje, como vos decías, para cada Ujú. una, cada situación familiar. Es un desafío, no es fácil, no es fácil, pero hay muchos recursos, hay muchas herramientas que podemos tomar, aprender.
Ujú. Y lo más importante, diría yo, es entender que como mujeres tenemos una fuerza interna enorme, tenemos una sabiduría que nos viene de las generaciones anteriores. Así que es lindo que conectemos con eso, esto que vos decís, muy importante, tomar la información de eso que nos pasa aparentemente con el hijo, por una razón o por la otra, por el carácter que tiene, la conducta o alguna dificultad física, que detrás de eso hay una información. Eso me parece re valioso, como lo decís, Meli, Ujú. para que sea un motor de cambio en nuestra familia y que eso siempre trae riqueza. Si uno le puede dar atención, puede hacer un poquito de compromiso con eso y tomarlo siempre como una bendición, después trae, sana muchas cosas más allá de la que nos parece de todos los demás que somos miembros de esa familia. Ujú. Y entonces, bueno, yo diría que es siempre eso, buscar las herramientas que nos ayudan a ese equilibrio, a conocernos, a Ujú. descubrir nuestras fuerzas, respetarnos en lo que necesitamos siempre, Ujú. tenernos paciencia en eso que no nos gusta, que nos sale mal, Ujú. porque todo es esa mirada de comprensión hacia nosotras mismas nos lleva a ahondar más sano, más adecuado también en la relación con un otro. Sí. Y bueno, es la gran tarea de la mujer, pero siempre es celebrar toda la riqueza que tiene la fuerza femenina, ¿verdad? No sé vos cómo quisieras cerrar, Meli. Agradeciendo este espacio. Gracias, Inés. Sí, creo que esto último que vos compartiste y sintetizaste es como un tesorito para ir reviendo, ir conectando en cada etapa, en cada desafío. Eh, Nada, siempre como ir buscando el recurso que nos lleve hacia la mejor versión de una misma para poder brindarnos hacia los demás y hacia nuestra familia de la mejor manera. Y siempre en aprendizaje, porque no se termina nunca el aprendizaje. Eh, Nunca. Así que abiertas a esos aprendizajes y en conexión para poder hacer y vivir con la mejor versión de una, ¿no? Que creo que se trata de eso y muchas veces esta experiencia de ser mamá nos conecta con esa posibilidad a través de los desafíos y los aprendizajes, conectar con la mejor versión y eso es de una y eso es un agradecimiento también eterno hacia los niños con los cuales estamos en contacto, ¿no? Eso sí. Porque nos dan esa posibilidad de conectar con esa partecita y con esos aprendizajes. Así que bueno, Eso, es- hermoso. Los niños nos dan esa conexión para Mm. crecer nosotras. Qué lindo. Gracias, Meli. Aprendí muchas cosas de vos, de tu forma de Sí, sintetizar todos esos roles igualmente. de mujer, de mamá, de profesional. Gracias. Eh, Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. A vos, Antes de Inés. cerrar, invito a las personas que les pueda despertar un interés. Vamos a hacer desde el Sistema Sabio un taller de armonización abierto a todas las personas que no conocen el sistema. Lo único que les quiero decir que es una oportunidad para sanar el vínculo con la mamá, por un lado, nuestro vínculo materno, que es el que después influye con nuestros hijos, en el sentido de todos esos condicionamientos inconscientes que tenemos, como decíamos antes, ¿no? Que hay patrones Ujú. que nos toman y nos llevan a actuar de una manera que no nos gusta, no nos crean conflictos. Y sanando para atrás, sanamos con nuestros hijos, con las generaciones que vienen. Así que esa es una gran posibilidad, una gran herramienta. Si la quieren conocer, después lo vamos a informar. Buenísimo, Gracias, hermoso. Meli. Hasta otro encuentro. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias.